Hermanos y esposas obedecen sin rechistar a cualquier tipo de capricho o mandato que el profeta dicte de repente. Los jóvenes más altivos y rebeldes entre los feligreses son expulsados de la comunidad sin derecho a un juicio justo, prohibiendo a su familia acogerlos en su desgracia, o serían también acusadas y expulsadas por acoger gentiles, que es como denominan a quienes albergan herejes en su propia casa, sin importar si comparten o no un vínculo familiar. Perderían también todas sus pertenencias y propiedades, quedando a nombre de la comunidad religiosa para sufrir la inminente condena del infierno que les esperaría tras el abandono de sus creencias, condenando su alma eterna además de sus bolsillos por pecar contra la iglesia y la palabra del profeta. El profeta Rulon Jeffs ha sido muy enfático en demostrar todo el dolor y sufrimiento que puede llegar a sentir aquella persona que traicione sus reglas, una traición que denominaría él mismo como pecado. Rulon inspiraba un respeto de temor y miedo. Su sola presencia era una mezcla de incomodidad e idolatría, como un león que somete a la manada entre mordidas y rasguños, siendo admirado por sus víctimas heridas en una especie de síndrome de Estocolmo. Lejos de la comunidad civil se divisa el imperio de Rulon Jeffs entre las altas montañas en el corazón de Utah en Estados Unidos. Los cerros altos otorgan vigilancia privada a la congregación que rodean las murallas enormes de su ciudadela. Viven bajo sus propias reglas sobre la convivencia, el amor y la comunidad. Allí, la poligamia es algo completamente normal. También el matrimonio joven o entre miembros de la misma familia. El hombre varón tenía ese derecho. El profeta, por ejemplo, contaba con más de 70 esposas y una descendencia de más de 60 hijos que habitan las casas familiares, el templo y la escuela. La escuela es el centro principal de adoctrinamiento y formación para los hijos de los parroquianos, quienes aprenderían con rigor la doctrina que los precede como hermanos y hermanas. Epicentro de lavados de cerebros radicales basados en el trauma y en el abuso. Pedagogías del temor y el despotismo para las jóvenes víctimas de un falso profeta que no pueden acceder a ningún tipo de conocimiento sin autorización de Rulon Jeffs. Básicamente, él decidía qué, cuándo y cómo aprendían sus súbditas. Un nuevo chico entra a la escuela de la mano de su padre, un nuevo hijo del profeta que empieza su educación a los 5 años. Él no solo es llevado al salón de clases, antes de ello cogen otro rumbo. Es llevado a un rincón oscuro del baño mientras los demás estudian su catequesis. Allí le hace sentir que el infierno es real y duele demasiado en caso de que traicione sus reglas. De esa forma Rulon Jeffs robaba la inocencia de sus víctimas entre juegos para adultos. Culpa a Dios por su infame voluntad, por la futura tristeza y frustración del niño. El infante comprende lo que puede pasar si peca, si flaquean su camino feligrés, haciéndose una idea más clara del infierno y sus tormentos, viendo en el profeta un retorcido líder espiritual al que comprendería como guía, a quien serviría y mantendría pagando además por su sometimiento con dinero en efectivo y servicio social, mano de obra gratuita y barata para la comunidad que crece, que comparte testimonios y experiencias similares. Ese hijo suyo revelaría irónicamente su imperio de extremismo religioso y maltrato espiritual, continuando con el martirio para nuevas generaciones. El nombre del futuro profeta sería Warren Steve Jeffs. Como imaginarán, la relación entre padre e hijo siempre fue tormentosa, nada menos que esperarse para un personaje de tan malevo talante. Una relación cargada de ese temor mesiánico que destruyó la inocencia de Warren Jeffs y de sus 60 hermanos, quien no solo desarrolló una gran admiración por su padre, sino que además continuó con un funesto legado después de su muerte el 8 de septiembre del 2002 a los 92 años. Continuando con el infierno del fanatismo para nuevas generaciones de víctimas que la religión tenía bajo su poder, que fortalecen económicamente su delirio y poder, sus ansias de crimen y aberración que no solo habían sobrevivido por una generación entera, sino que daba sucesión a un nuevo príncipe mesiánico de la depravación. Warren, como fiel discípulo y heredero, siguió las huellas de su maestro y se casó con las viudas de su padre, entre otras esposas y hermanas de la
comunidad incestuosa, poligámica y sodomita que lo acogía. También tuvo decenas de hijos que en el nombre de Dios permitían un amor libre para los hombres varones y blancos, pero una esclavitud de castidad y oración para las mujeres que profesaban la palabra de Jesucristo. Horrendos rituales decorados con colores pastel y dorados como en las iglesias en liturgia, con incienso y velas en el ambiente, quieren maquillar lo grotesco de la escena del crimen. Los altares de los templos ufanos en ceremonia, las personas reunidas en oración, las madrinas y padrinos vestidos elegantes, quieren todos dementes dar sacralidad a la locura, a la aberración de sus deseos más inmundos. Allí, al interior de sus muros se perpetraron los más despreciables actos de abusos íntimos a menores de edad, orgías incestuosas y bodas criminales donde se juntaban personas al azar de la voluntad de Jeff Warren para ser unidas en matrimonio, sexo ritual que delante de muchas personas se realizaba como culto, incluyendo actos de sodomía, abuso a menores e incesto en el altar. Pero ¿quién era este nuevo criminal? Jeff Warren nace en California el 3 de diciembre de 1955 en el núcleo radical de extremismo religioso predicado por su padre y antecesor. Se declara profeta y presidente de la iglesia fundamentalista de los últimos días. Se hace rico invirtiendo su fortuna, ganando una reputación de empresario exitoso, haciendo incluso más grande y poderosa a la congregación poligámica, llegando a tener miles de seguidores en California, Utah y el estado de Texas. Su fortuna sirve para mantener y expandir la iglesia, quien además le otorga mano de obra gratuita disfrazada de servicio social y de millonarias donaciones por parte de sus feligreses, quienes incluso llegaron a pagar el monto de $500 por mes como cuota mínima por hacer parte de la comunidad, entre la amenaza de expulsión inmediata por herejía a quien no pueda completar el dinero para la comunidad. Su profecía trataba sobre salvar al mundo de un próximo apocalipsis, de un inevitable fin de los tiempos del que solo él y su sangre estaban exentos. De ahí la mención a los últimos días en el nombre de su iglesia. De allí la poligamia como atributo, pues solo su propia sangre sería salvada a través de su voluntad, que es la misma de Dios, como un profeta en la tierra. Entre sus más importantes mandatos está la prohibición de hablar mal del profeta, lo cual es condenado como herejía, castigado con el destierro y la expropiación de bienes y propiedades. De allí que cientos e incluso miles de personas hablen maravillas de él y mantengan su alta reputación de hombre de negocios y altruista espiritual. En el 2005 fue denunciado por una llamada anónima que manifestaba haber sido víctima de abuso y obligada a un matrimonio forzado siendo menor de edad. Pero los investigadores a cargo, luego de allanar las instalaciones de la congregación religiosa, no encontraron más que personas rezando y hablando con modestia. Sin embargo, no perdieron la pista del caso y vigilaron a la iglesia. 2 años después, en el 2006, la iglesia vuelve a estar en el ojo de las autoridades tras el rumor de una nueva ceremonia o matrimonio ilegal. Pero la policía tampoco pudo corroborar nada, pues por razones desconocidas la ceremonia fue cancelada momentos antes del operativo sin previo aviso. Tras estos sucesos, el falso profeta fue invisibilizado de los medios de comunicación, tratando de pasar desapercibido para su comunidad y la población civil, llegando a haber rumores incluso de una enfermedad terminal que padecía. Sin embargo, sus acciones no fueron suficientes, pues el FBI le seguía la pista desde hace años. Tras la investigación abierta por un caso declarado en el 2004 sobre una denuncia de uno de sus hermanos, quien lo acusaba por abuso íntimo cuando solo era un niño. Durante todo ese tiempo empezaron a salir a la luz muchos más casos de denuncias por abuso y matrimonios forzados, pues toda una comunidad había sido víctima de su
proceder, por lo que fue imposible esconder su perfil criminal ante las autoridades. Jeff Warren llegó a estar en la lista de los 10 más buscados del FBI en el 2006. Finalmente, el 28 de agosto del mismo año a las 9 p.m., Jeff fue detenido en la carretera interestatal en el condado de Clark, en Nevada, por la policía de carreteras, ya que las placas falsas de su auto rojo no estaban del todo visibles. Una de las esposas de Jeff y su hermano Isaac estaban con él. Luego serían declarados inocentes. Jeff poseía 4 computadoras desde donde se comunicaba con la red de la familia y se mantenía informado, teléfonos celulares con diferentes números y disfraces para pasar inadvertidos entre la gente, además de $55,000 en efectivo. Muchos testigos no declararon por miedo al infierno, por temor al profeta. Otros se quitaron la vida tras conocer públicamente tanto dolor. Jeff Warren renunció públicamente a la presidencia de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero aún a la fecha se reúnen manifestantes para exigir la liberación de su líder espiritual. Entre los cargos que lo condenan está el de arreglar matrimonios ilegales entre varones adultos y niñas menores de edad en Utah. En 2007, el estado de Arizona lo acusó de 8 cargos criminales, incluido el incesto y el abuso íntimo infantil. En septiembre de 2007, Jeff fue declarado culpable como cómplice en 2 casos más de abuso, por lo que fue condenado a cadena perpetua en la prisión estatal de Utah. Esta condena fue anulada por la Corte Suprema de Utah en 2010 debido a instrucciones defectuosas del jurado. Fue extraditado a Texas, declarado culpable en el 2011 de agresión íntima a una joven de 15 años con la que se había casado y agresión íntima agravada a una niña de 12 años con la que también se había casado. Jeff será elegible para libertad condicional el 22 de julio de 2038. Esto es un caso que sin duda nos hará pensar sobre nuestros ídolos y los dioses que nos representan. Los Fleischer se mudaron a su elegante casa de 2 pisos en Slaughter, Luisiana, en los Estados Unidos, hace unos 27 años, donde Lacey, que entonces tenía 9 años, comenzó a hacerse amiga de los niños del área. Los padres de Lacey asistían regularmente a una iglesia de la zona. Eran Sheila Fletcher, de 64 años, y Clay Fletcher, de 65. Clay es un oficial de la organización sin fines de lucro de la Guerra Civil de Baton Rouge, que tiene la misión de educar y fomentar el aprecio por los sacrificios realizados durante la Guerra Civil, mientras Sheila Fletcher fue una vez secretaria de la policía y la corte en el pueblo cercano llamado Baker y también asistente del fiscal del pueblo. Recientemente trabajó en el Consejo Municipal de Slaughter, pero fue llamada el 24 de enero, 3 semanas después de que se descubriera el cuerpo de su hija, cuando la noticia se convirtió en un escándalo en la ciudad. Cuando la pareja era joven, eran hermosos, esa típica pareja norteamericana vista como perfecta. ¿Sabes? Eso del rey y la reina del baile. Así es, para que veas cómo engañan las apariencias, y más en este caso. Lacey Helen Fletcher nació en 1986, la única hija de la pareja Fletcher, y estaba en el espectro autista. Era una niña considerada por la gente como una de las más dulces que jamás habían conocido. Realmente parecía tener una vida normal y feliz, con amigos, haciendo las actividades normales de los niños. Era estudiante en la antigua Academia Bautista en Brownsville, donde estaba en el equipo de voleibol de la escuela. Siempre ha sido una
apasionada de Disney y los musicales, pero resulta que cuando era niña comenzó a cambiar, a volverse más y más introspectiva. Simplemente no creció mentalmente como otros niños. Si bien todos cambiaron sus gustos debido a la adolescencia, Lace siguió queriendo hacer lo que siempre hizo de infante. En pocas palabras, ella no creció mentalmente con los demás, por lo que terminó quedándose atrás. Por eso, después de su desaparición, nunca tuvo hijos que vinieran a saber cómo estaba. Resulta que hace unos 20 años fue la última noticia médica de Lace, exactamente cuando Sheila Fletcher fue al médico y le dijo que su hija ya no estaba dispuesta a salir de casa. Luego le aconsejó a la mujer que la llevara a una clínica donde pudiera recibir tratamiento, pero esto nunca sucedió. De hecho, decidieron hacer todo lo contrario. Cuando Lace terminó la escuela primaria, como ya no quería salir de casa, sus padres comenzaron a educarla en casa, algo que sucede mucho en los Estados Unidos, por eso nadie la vio como algo anormal. La gente vio a Lace por última vez cuando tenía unos 20 años. Robert Blaze, un vecino, informó que la última vez que la vio fue haciendo ejercicio en las calles cercanas a su casa y nunca más después de eso. Resulta que hace como 5 años este mismo hombre, un día hablando con Clay, le preguntó discretamente si Lace se había casado, pues nunca más la volvió a ver. El padre tranquilamente respondió que no y que ella estaba en casa. El hombre encontró eso extraño, pero trató de no ser invasivo, ya que la gente en los Estados Unidos es realmente discreta con la vida de los demás y probablemente si preguntaba más no sería bueno. 3 de enero de 2022, sí leyendas, eso sucedió este año. Alrededor de las 2 a.m, Sheila Fletcher, la madre de Lace, llamó al 911 y dijo que creía que su hija había dejado de respirar. El forense Dr. Ewell Bickham fue llamado inmediatamente a la escena después de que un agente del sheriff, horrorizado, lo llamara. Sin embargo, Blades reveló a un periódico que Sheila podría haberse visto obligada a hacer esa llamada. Había un vecino aquí, no sabemos quién era. Supuestamente vio a Lace en el sofá así y les dijo a los padres que tenían que llamar a la policía. Dijo: a ver, piensa conmigo, durante casi 20 años nadie vio a Lace, ni siquiera sabían que estaba en casa, y en este caso algunos vecinos ni siquiera sabían que ella existía. ¿Cómo de la nada un vecino vio algo y aún en medio de la noche? No sé, para mí la cuenta no cuadra. Cuéntame en los comentarios tú qué opinas. Pero volvamos a la historia. Debo informar que el siguiente contenido es realmente muy fuerte, solo míralo si puedes. El forense y los oficiales informaron más tarde sobre la escena de la película de terror que vieron en esa casa. Según ellos, cuando ingresaron al lugar, lo primero que notaron fue el insoportable olor. Al entrar en la habitación, la peor escena fue descubierta. En el sofá de cuero oscuro estaba Lace, al menos lo que quedaba de ella. Ella estaba básicamente derretida en el sofá, fusionada con él, desnutrida, con un peso de solo 43 kilos. Su cuerpo presentaba numerosas picaduras de insectos. Estaba sumergida en orina y heces. Su cabello no había sido peinado en años, solo era un gran enredo. Tenía heridas abiertas en todo el cuerpo y las heridas estaban cubiertas de gusanos. Sin mencionar que el forense también señaló que estas heridas eran tan graves que en algunas incluso se podía ver el hueso de Lace. Simplemente les parecía claro que Lace estaba comiendo, defecando, orinando, haciendo absolutamente todo en ese sofá, lo que terminó creando un hueco, donde incluso se podía ver que el piso debajo de él estaba podrido. ¿Cómo estas personas permitieron que esto sucediera? ¿Cómo vivieron durante años viendo a su propia hija en ese estado? Hay tantas preguntas que no creo que alguna vez obtenga las respuestas. Lace estuvo sin vida, según el forense, entre
48 y 24 horas. Sus padres estaban en la cocina. En Clay había indiferencia. Sheila estaba sentada con la cabeza agachada y llorando un poco. La causa inicial de muerte, según el forense, fue homicidio por negligencia médica de los padres. Pero no crean que los padres fueron arrestados. Fue necesario esperar los resultados de la autopsia para estar realmente seguros de cuál fue la causa. Lace fue hallada en enero, pero la prensa estadounidense recién descubrió el hecho en abril de 2022, pues recién entonces la fiscalía decidió convocar a un jurado para tomar todas las pruebas para decidir si la pareja sería acusada o no. Para el jurado integrado por 12 personas se empezaron a exponer los hechos y las fotos. En primer lugar, el fiscal pidió que hubiera un equipo médico disponible en el juzgado en caso de que algún miembro del jurado necesitara asistencia, ya que las imágenes que se les mostrarían no serían fáciles de ver. Las escenas eran tan siniestras que temía que alguien se enfermara. Los jurados quedaron perplejos y con lo que vieron quedaron boquiabiertos. Hay una reacción en común en todos. No podían explicarse por qué estas cosas suceden en el mundo real. También fueron expuestas fotos del Facebook de Sheila donde se ve que la pareja hacía vida normal, iba a fiestas y viajaba. Y la pregunta es, ¿quién alimentó a Lace cuando no lo hicieron? Aparentemente nadie. Incluso porque en su estómago se encontraron heces espumosas del sofá, cosas que probablemente comía por esta hambre desesperada. De hecho, Lace estaba cubierta de heces, incluso en el cabello. Gente, como dije al principio, el caso es nuevo, por lo que la información allí es muy inconsistente. Justo cuando el caso estalló en los medios, se dijo que Lace tenía una enfermedad que paraliza todo el cuerpo y la persona solo puede mover los ojos. Aquí lo llaman síndrome de bloqueo o coma. Pero según el médico de la niña, el que la atendió hace más de 20 años, según ella, no tenía este síndrome, sino autismo. Los médicos creen que ha evolucionado de manera absurda, dejándola inmóvil. Sinceramente, ni siquiera sabía que esto era posible. Luego vemos que tanto prejuicio tienen algunos con este tipo de videos porque los consideran como algo sin sentido. Entiendo que a la gente no le guste por sus propios motivos, pero por eso no son despectivos, porque este tipo de contenidos también educan, abren la mente y principalmente abren los ojos a las realidades no tan agradables que vivimos o somos susceptibles de vivir los seres humanos. Suelo decir la dolorosa verdad porque mentir bien no es algo que me guste. El médico cree que estuvo en ese sofá durante al menos 12 años. El resultado de la autopsia fue que la causa de la muerte de Lace fue un descuido abismal a una persona que necesitaba ayuda. Al ver las fotos de cómo fue encontrada, Lace quedó en estado de shock. El médico forense reveló que la causa de la muerte fue una negligencia médica grave que llevó a Lace a la desnutrición crónica, inanición aguda, formación de úlceras agudas en todo el cuerpo, osteomielitis, que es una infección ósea que eventualmente condujo a la infección generalizada. Además de todo esto, se detectó que Lace también estaba con COVID. También se atestiguó que las heridas que Lace tenía en su cuerpo fueron causadas por quedarse quieta demasiado tiempo. Precisamente por eso, los cuidadores y enfermeras necesitan cambiar la posición de las personas que padecen cualquier enfermedad que comprometa la movilidad del paciente y por eso lo mueven todo el tiempo. El forense reveló que Lace había estado en el sofá durante al menos 12 años inmóvil. Sin embargo, se cree que probablemente era un periodo más largo. Todos los días de la vida de esta chica eran eternos sufrimientos. ¿Cómo es que la gente es capaz de tal crueldad? Más aún, tratándose de padres con hijos propios, personas a las que tienen el deber moral, legal y emocional de proteger.
Después de ver las fotos y escuchar al forense, el jurado acordó acusar a la pareja de asesinato, creyendo que sabían que lo que estaban haciendo era negligencia y que obviamente podría causar la muerte de Lace. Tras esa decisión, la pareja fue detenida, pero la fianza se fijó en $300,000 cada uno. Esa fianza fue pagada. Primero fue de Sheila y 12 horas después de Clay. Ambos están libres de momento y estarán a la espera del juicio, que está previsto para octubre de este año o posiblemente después. Nunca hablaron con la prensa, pero su abogado Stephen Moore dijo en un comunicado que no quieren revivir el dolor de perder a un hijo a través de los medios de comunicación. Y esto me deja más aturdido. No quieren revivir el dolor por parte de los medios, pero vivieron y dejaron que Lace vegetara de la manera más abyecta e inhumana posible durante 12 años en un sofá, donde ni siquiera salió a hacer sus necesidades biológicas y mucho menos comer, dormir o ducharse. No hay palabras para eso. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de este caso? Es que ellos podían cuidarla y tenían a quien pedir ayuda, ya que eran gente acomodada y bien educada. Sheila trabajó con personas influyentes, Clay era alguien que trabajó en una organización que se preocupa por las personas, y ellos aparentemente simplemente decidieron no cuidar a su hija, o al menos pedirle ayuda con un profesional. Se negaron a todas las posibilidades, porque si no querían el trabajo de cuidar a la niña, al menos deberían meterla en una institución que la cuidara, porque en realidad el amor es algo que no se obliga, lo sientes y ya. Y aparentemente no tenían ningún amor por su hija. Algo que dijo el forense me llamó la atención y me gustaría compartirlo con ustedes, porque realmente necesito tu opinión al respecto. Habló lo siguiente y abro comillas: no creo que sean asesinos a sangre fría, creo que tomaron algunas malas decisiones. Lauren Spitzer nació el 17 de enero de 1991. Su padre era contador y su madre ama de casa. Por aquellos años la vida parecía empezar a sonreírle a la familia Spitzer. La llegada de su primogénita era como un regalo de la vida, pero también un aliciente, una forma de buscar con ahínco oportunidades que le permitieran a la familia vivir una vida holgada y sin demasiadas preocupaciones. Y así sucedió. Pocos años después del nacimiento de Lauren, su familia ya gozaba de bonanza económica. Su padre había logrado ascensos en su trabajo y a la pequeña le auguraba un futuro prometedor con todas las comodidades imaginables. Su hogar estuvo lleno de amor y durante los años de su infancia, Lauren veía la vida bajo el prisma de la belleza. Su mundo era un mundo en el que todo sucedía de una manera alegre, un mundo casi ideal, alejado de las precariedades y de esas situaciones preocupantes a las que muchas personas y niños se enfrentan a diario en este mundo hostil. La infancia de Lauren fue cómoda y hasta cierto punto privilegiada. Estudió en un buen colegio, nunca tuvo demasiados inconvenientes con las notas o con su comportamiento. Su carácter era alegre y tenía cierta facilidad para hacer amigos. Una vez terminó la preparatoria, tomó las cosas con calma y decidió estudiar comercialización de productos textiles en la Universidad de Indiana, que sus padres le podían costear sin problema alguno. A medida que fue creciendo, Lauren se había interesado más y más por sus orígenes, por lo que se había vuelto bastante activa en la comunidad judía, llegando incluso a pasar algún tiempo en Israel y conociendo varias personas importantes dentro de su círculo. Hasta aquí, la vida de Lauren había sido color de rosas y lo seguiría siendo incluso años después de su vida universitaria. Allí conoció a su pareja, un joven llamado Jess Wolf, y varios de sus amigos y su círculo más cercano, con los que pasaría varios de sus ratos más agradables, pero quienes posteriormente terminarían siendo sospechosos de su misteriosa desaparición. Para el
año 2011, Lauren tenía ya 20 años. Había ingresado a la universidad desde el 2009 y tenía un círculo de amigos bastante amplio con el que hacía diferentes tipos de actividades, desde los planes más casuales hasta los más divertidos y propios de muchachos jóvenes que querían salir a experimentar cosas diferentes de la vida. El 2 de junio de 2011, la madre se encontraba tranquilamente en casa cuando ésta les notificó que saldría en la noche en compañía de algunos de sus amigos a una fiesta en la cual tomaría algunos tragos. Su madre le dio algunas recomendaciones como cualquier otra madre preocupada por el bienestar de su hija y se despreocupó un poco de la situación. El 3 de enero en las horas de la mañana, los padres de Lauren trataron de comunicarse con su hija para saber cómo había estado la fiesta y si había decidido quedarse en la casa de algún amigo o de su pareja. Sin embargo, el teléfono no daba respuesta alguna, sonaba apagado. En un principio la actitud de los padres fue tranquila, a pesar de la preocupación natural que sentían por aquel momento, pues sabían que este tipo de cosas podían suceder y más cuando en la noche anterior hubiera existido el consumo de alcohol. Así pasaron las primeras horas de la mañana, con una preocupación moderada que no hacía sino crecer ante la falta de comunicación con su hija. Lo que no sabían los padres de Lauren es que esa falta de comunicación se seguiría extendiendo año tras año y que su vida, antes color de rosa, tomaría ahora unos tonos ocres y grisáceos, como si hubiera perdido todo el contenido y la vitalidad. En horas de la tarde, los padres de Lauren trataron de ponerse en contacto con los amigos de su hija y con su pareja. Su novio dijo no saber nada, pues él se había quedado en la casa. Uno de los amigos más cercanos de Lauren dijo haberla dejado en su casa. Fue en ese momento que la alarma sonó en las mentes de los padres de Lauren. Algo definitivamente no iba bien, ya que su hija no se encontraba en su casa. Inmediatamente se dirigieron a la comisaría más cercana y el calvario comenzó. Una vez la policía recibió el reporte de la desaparición, empezó inmediatamente con el proceso de búsqueda e indagaciones. En un primer momento, la policía se valió de los reportes de los testigos para tratar de reconstruir la desaparición. El reporte de las personas que la habían visto en horas de la mañana decían que la muchacha se encontraba en alto estado de alicoramiento. Algunas personas la habían visto caminando sola, otras la habían visto acompañada de un hombre que al parecer cambiaba acorde a los testimonios que la policía iba recopilando. Ante la imposibilidad de reconstruir bien los hechos con esta información y la incapacidad de poder perfilar un sospechoso en concreto, las autoridades se valieron de cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos de Bloomington, Indiana. El seguimiento inicia hacia las 12:30 de la mañana del día 3 de junio. Las primeras imágenes muestran a Lauren acompañada de un hombre que los padres de la muchacha reconocen. Se trataba de David Ron. Lauren en compañía de su amigo caminan juntos y se dirigen hasta el paradero de otro joven llamado Jay Rosenbaum, uno de los mejores amigos tanto de Lauren como de su pareja. En el hogar de Rosenbaum se une un tercero a quienes los padres de la muchacha no conocían. Se trataba de Corey Rossman. Una vez juntos, Lauren y sus tres amigos se dirigen hacia un reconocido bar de la ciudad llamado Killory's. Hacia la 1:46 am se le ve a Lauren y compañía ingresar en el bar de manera casual y sin ningún índice de violencia o algo que pudiera generar sospechas sobre sus acompañantes. Cerca de 45 minutos más tarde, sobre las 2:27 de la mañana, se ve a Lauren caminando en compañía de Corey Rossman hacia el apartamento de la joven. Las imágenes muestran a Lauren caminando descalza y en alto estado de alicoramiento. Su compañero también se ve con dificultades para caminar. Pocos minutos después, Rossman y Lauren llegan al complejo de apartamentos donde la muchacha residía. Un testigo informó que vio a Lauren y su compañero y les preguntó si estaban bien o necesitaban algún tipo de ayuda. Según sus palabras, los jóvenes informaron que no había problema. Las cámaras captaron el momento en el que Corey y Lauren ingresan al complejo de apartamentos
fotos de Lauren. Luego de 18 minutos, a las 2:48 am, se ve como los dos jóvenes salen nuevamente de los edificios y hacen una parada en uno de los callejones aledaños. Ingresan al callejón y 3 minutos más tarde salen del mismo. En este callejón la policía encontró el bolso y las llaves de Lauren. Unos minutos después, Lauren Spitter y Corey Roseman llegan al apartamento del joven. Allí, al ingresar el compañero de cuarto de Corey, Michael Belt, ve el alto estado de alicoramiento de los dos e intenta acostarlos y lidiar con su borrachera. Roseman, al cabo de unos minutos, se queda dormido, mientras que Lauren insiste en que quiere continuar bebiendo. Belt trata de contactar al mejor amigo de Lauren, Rosebaum, que vive en el mismo complejo de apartamentos, pero el celular no suena, por lo que se dirige hasta el apartamento y una vez allí deja a Lauren en compañía de su amigo. Al llegar, según el testimonio de Rosenbaum, vio que Lauren tenía un morado debajo de su ojo y que al preguntarle a la joven cómo se lo había hecho, esta le dijo que no tenía ni idea. El joven dijo que no le pareció extraño, ya que como estaba tan ebria, era normal que se hubiera golpeado con algo o que se hubiera caído. Rosenbaum dijo que Lauren pasó junto a él al menos una hora, que trató de realizar llamadas pero no le contestaron. Hacia las 4:30 de la mañana, Lauren sale del apartamento de Rosenbaum y una cámara logra captar que la joven descalza y con muestras claras de alicoramiento camina sola hacia su casa. Esa es la última imagen que se conoce de Lauren, que nunca logró llegar hasta su apartamento. Luego de la desaparición de Lauren, los medios locales se llenaron de imágenes de la joven. El caso escaló tanto que apareció en noticieros nacionales y su información se difundió en redes sociales. Durante meses enteros hubo grandes operativos para encontrar a la joven estudiante desaparecida, pero no hubo ningún resultado. Entre tanto, los padres de Lauren contrataron a un investigador privado para que hiciera cuanto pudiera. No obstante, el detective no logró ninguna información que fuera reveladora. Los principales sospechosos, por su parte, los amigos con quienes esa noche Lauren tuvo contacto, no pudieron ser acusados, ya que no había evidencia alguna que los arrojara como potenciales sospechosos y peor aún como potenciales culpables. Tal vez su principal crimen fue la negligencia por dejar que Lauren caminara en ese estado de ebriedad sola e indefensa. Después de un tiempo, los operativos de búsqueda se fueron reduciendo. Así fueron pasando los años y la policía nunca logró encontrar nada significativo respecto a la desaparición de la joven, ni siquiera el cuerpo. El detective privado de la familia se aventuró a teorizar que o bien Lauren pudo haber muerto accidentalmente y que alguien había escondido o utilizado su cuerpo para fines bastante tétricos, o bien que alguien, observando que se encontraba vulnerable, se había aprovechado de ella. Hasta el momento han pasado 12 años desde la desaparición de Lauren. Su cuerpo sigue sin aparecer y no se han logrado obtener evidencias de qué fue lo que sucedió aquella noche. Mientras tanto, sus padres esperan que algún día llegue alguna información que los saque del absoluto pantano de dudas en el que se encuentran sumidos y que tanto ellos como la vida o la memoria de su hija puedan descansar en paz. Y quiero cerrar con una reflexión personal que me acompaña desde hace unos años y que creo fielmente que podría ser decisiva para cambiar un poco la estructura de la sociedad actual. Siempre he creído que si usamos nuestra razón para fortalecer el vínculo de protección para con los demás, y este deseo de proteger a los demás se convierte en una regla básica que constituye una cadena realmente fuerte, podemos garantizar que nuestro entorno no solo sea más cuidadoso con los vulnerables, sino que además todos queremos buscar el beneficio del otro. Si este fuera el pensamiento de la sociedad civilizada de este siglo, no podría ser mejor nuestro avance en cualquier área dentro de una sociedad, porque debemos proteger la vida de nuestra especie, del prójimo. Y Lauren, en medio de su vulnerabilidad como chica y ebria, no fue protegida por su entorno, y la verdad parece ahogarse en un escenario bastante misterioso. Así que cuando termine este video, me gustaría que todos nosotros empecemos a proteger a nuestros amigos, familiares, hijas, amigas, novias, novios, a todo el mundo, a nuestro entorno, para hacerle frente a casos como este tipo.
Es una tarde normal en la cafetería. Los muchachos ríen y destapan unas cervezas antes de cerrar el local. Valerie ha hecho un par de dibujos mientras pasaban la tarde. Ha mejorado mucho su técnica al delinear, especialmente en tatuaje tradicional. Se trata de un paisaje latino muy mexicano, con una Catrina semidesnuda tocando la guitarra y bebiendo tequila. El otro dibujo es de esa persona de la que ya no quiere hablar, a la que quiere olvidar y por fin sacarse del corazón. Valerie Reyes, de 24 años de edad y de ascendencia mexicana, quiere ser tatuadora para poner un local con su hermano mayor, a quien admira muchísimo, pero mientras consigue el dinero y la experiencia suficiente, trabaja como mesera en un café cultural en Nueva York. Allí tiene tiempo para explorar su talento artístico, al ser un epicentro importante de la cultura y el arte local. Ha conocido gente importante para potenciar su carrera, además de haber asistido a varios talleres sobre métodos artesanales que han perfeccionado su técnica de pictografía dérmica o tatuaje corporal, en palabras más comunes. A veces es víctima esporádicamente de la depresión que la atormenta y la pone nerviosa. Aunque no es tratada clínicamente, suele tener ataques sumamente estresantes, encontrando calma solamente al hablar con su mamá, quien sirve de terapeuta y siempre logra tranquilizarla. Un fuerte vínculo alimentado por comunicación diaria, siendo mutuas confidentes de la vida. El domingo 27 de enero del 2019, Norma Sánchez, madre de Valerie, vio por última vez a su hija luego de una tarde familiar al norte de Nueva York, cuando la familia se reunía para fortalecer sus lazos y compartir la tarde entre juegos de mesa, anécdotas y comida. Posteriormente, Valerie Reyes se retiró a su apartamento. Cansada por la jornada, se retiró los zapatos y descargó su cartera, revisando el celular antes de dormir. Debía atender su trabajo en la cafetería. La mañana temprano del día siguiente, el lunes 28 de enero al anochecer, luego de una jornada laboral en la cafetería, Valerie habló con su mamá por teléfono, contándole sobre los sentimientos de depresión y angustia que nuevamente se apoderaban de su paz. Se sentía asustada, acosada por alguien entre las sombras que la había estado vigilando durante todo el día, como esperando a que se mostrara vulnerable para hacerle daño, pero no supo explicar el origen de su paranoia, tal vez por miedo a delatar a alguien. Era la intuición lo que dictaba sus sospechas solamente, nada tácito como evidencia para dar un porqué. Retumban en ella imágenes de mujeres muertas, de feminicidios y cadáveres de jóvenes similares a ella, visiones infernales que no la dejan dormir tranquila. Hacen planes con mamá para el día siguiente, para pasar la tarde juntas y distraerse de las visiones que la atormentan y de su terrible paranoia. Una tarde entre madre e hija, Valerie llamó también a su mejor amigo para combatir el insomnio después de hablar con su mamá, a quien le contó los mismos sentimientos de angustia que había estado padeciendo. Igualmente, le comunicó sentirse perseguida, vigilada por un acosador invisible. Él trató de calmarla con algunas bromas. Terminaron la llamada a las 11 de la noche cuando el sueño los abordó de inmediato. Antes de terminar ese día, Valerie había desaparecido. Al día siguiente, el martes 29 de enero, Valerie no se reportó a trabajar, algo completamente extraño en el actuar de la encantadora latina, caracterizada por su puntualidad y asistencia. Tanta fue la sospecha en su trabajo que sus colegas trataron de contactarla sin éxito desde diferentes teléfonos, atascados entre el buzón de mensaje y las llamadas rechazadas. Su madre y su mejor amigo tampoco lograron comunicarse con la tatuadora
conservadora, lo cual era demasiado extraño en la naturaleza de ella, ya que mantenía una comunicación constante con sus seres queridos gracias a las redes sociales y el internet. El miércoles 30 de enero, 24 horas después, es reportada como desaparecida por parte de su familia. La chica empieza a difundirse por todas partes del centro de Nueva York, en el metro, los taxis y las calles, esparciendo la noticia. Fuentes locales y revistas de todo el país empiezan a publicar la noticia sobre la desaparición de la adolescente. La policía de diferentes estados empieza la búsqueda por Estados Unidos. La pregunta que desvela a los investigadores es: ¿qué pasó entre las 11 de la noche del día lunes 28 de enero, último reporte telefónico de la joven Reyes, luego de hablar con su mejor amigo, y el martes 29 de enero a las 7 de la mañana, cuando debía haberse reportado a trabajar como de costumbre? Los investigadores encontraron una pista importante entre las facturas de cuentas bancarias más recientes, evidenciando diferentes transacciones a altas horas de la madrugada, exactamente a las 5 de la mañana del martes. Sin embargo, la persona que realizó el retiro no fue ella. En las cámaras se registra un hombre vestido de negro, con pantalones oscuros y el rostro cubierto con un pasamontañas, lo que hace imposible su plena identificación. Al fondo del material audiovisual logran verse algunos números importantes: las matrículas de una camioneta plateada, una Honda CR-V, donde se sube el sospechoso para retirarse luego de la transacción ilegítima. Las cámaras registran parte de la ruta por donde escapa el coche, perdiéndose cerca del bosque al final del seguimiento, haciendo todavía complejo determinar alguna acusación o imputación sobre el caso. Tras investigar la placa días después, agentes de tránsito y transporte descubren que se trata de un auto de segunda mano alquilado. Sin embargo, el criminal fue poco listo. Tras poner su propio nombre en los registros del concesionario que alquila los autos, el nombre del cliente, Javier da Silva, oriundo de Venezuela, exnovio de la señorita Valerie Reyes. Pero las investigaciones se atascan en un callejón sin salida debido al cadáver ausente. Sin cuerpo no hay delito, cita el viejo refrán, por lo que el señor da Silva parecía salirse con la suya por falta de pruebas contundentes. El 5 de febrero del 2019, un grupo de constructores cerca de una zona boscosa al norte de Nueva York encuentran una maleta viajera roja entre tierra y ramas secas. Uno de los hombres de la cuadrilla abre el equipaje sorprendido, avisando a sus compañeros obreros. Uno de ellos, de manera poco prudente, saca fotografías al cuerpo semidesnudo de una mujer morena de cabellos negros, descalza y con la blusa abierta. Sus manos están amarradas por detrás de la espalda, sus piernas están atadas desde las rodillas, la boca está envuelta por una gran cantidad de cinta sellando su mandíbula, tiene rasguños, rastros de forcejeo, moretones y golpes en todo el cuerpo. El constructor que sacó las fotografías de la mujer semidesnuda y muerta sería destituido de su cargo. Poco después se hicieran públicos los sucesos del maletín encontrado, al no proceder de manera ética con el occiso en su interior. Occiso significa cuerpo, por si no sabías, de pronto te explico para que me entiendas. Valerie Reyes y Javier da Silva duraron poco más de 3 meses juntos, habiendo terminado y vuelto durante varias ocasiones desde hace un año, como es habitual en las parejas complicadas. Hace una semana fue su última ruptura, por lo que han tratado de alejarse el uno del otro. Sin embargo, da Silva no es un hombre que suele conformarse con las negaciones, teniendo serios problemas de tolerancia a la frustración, por lo que insiste a su exnovia volver una y otra vez, abordándola en el trabajo, en su camino a casa, en el mercado y en su apartamento. El acoso resulta frecuente, incluso en ocasiones amenazante y peligroso, pero Valerie no da señales de querer cortar del todo con Javier, por lo que no es clara con sus mensajes, según el posesivo adolescente, quien optaría de manera criminal luego de la determinación final por terminar la relación por parte de su pareja. Investigadores
investigaciones a Da Silva, que vive en Queens, Nueva York, constataron que el hombre salió a las 10:50 de la noche del día lunes 28 de febrero de su apartamento, vestido con ropa negra y un pasamontañas similares a las del individuo que retira el dinero desde el auto alquilado en los videos policiales. Aparece regresando a su casa a las 9:43 de la mañana vestido diferente, para después salir a devolver el auto de alquiler, como también evidencian las cámaras del concesionario. El 9 de febrero del 2019, Jorge Da Silva es arrestado por secuestro, hurto y homicidio agravado, ya que se encontraron nuevas pruebas del delito posteriores al caso. El adolescente descaradamente seguía usando la tarjeta de Valerie Reyes durante los juicios, a quien robó más de $5,000 retirando el efectivo desde diferentes cajeros de la ciudad. Según el testimonio del venezolano, tras verse hundido, confesó su versión de los hechos, donde tras tener intimidades con su novia, en un momento de reconciliación, la joven víctima se resbaló de la cama rompiendo su cabeza, por lo que asustado quiso esconder el cuerpo con lo que halló más conveniente: una maleta de viajes propiedad de la víctima, lo suficientemente grande como para meter un cuerpo adulto, pensó. Luego llevó el cuerpo a una lejana zona boscosa para desaparecer a su novia. Esa fue la declaración del asesino, quien además robó del apartamento de la mujer diferentes objetos de valor como un iPad, celulares, más dinero en efectivo, joyas y ropa de vestir para vender por internet. Uno de los testigos del caso reconoció que Da Silva fue la persona que le vendió el iPad de Valerie Reyes por internet un día después del asesinato de la joven. Los forenses dictaminaron, negando el testimonio del joven, que la mujer había muerto por asfixia, no por un golpe en la cabeza como decía la declaración del asesino. Sin embargo, los abogados del muchacho se defendieron declarando que tal vez aún estaba viva dentro de la maleta después del golpe. En febrero del 2020 se realizó el juicio con pruebas evidentes sobre el delito y el criminal confesó. Fue fácil arrestarlo un tiempo mientras se declaraba la evidente sentencia. El 23 de septiembre del 2021, mientras esperaba en la cárcel y para salvarse de la pena capital, Jorge Da Silva se declara culpable y es condenado a 30 años de condena, luego de confesar que asesinó a Valerie Reyes por motivaciones económicas, persuadiendo una relación romántica para poder acercarse a ella para únicamente robarla. Será deportado a Venezuela a finales del año 2050. La calle 2100F de Sacramento era parte de un vecindario apacible y tranquilo, habitado por personas en su mayoría de la tercera edad y de oficinistas. Pocas veces había problemas por ruido o por temas de convivencia. Era un lugar idóneo para vivir. No obstante, en el año 1988 el malestar del vecindario era un consenso general. No se conocía el motivo, pero por todos lados ululaba un nauseabundo olor, como si toda la carroña humana estuviera ubicada en ese pequeño vecindario, convertido por su olor en una especie de sucursal del infierno. A pesar de que el olor afectaba a todas las personas que allí vivían, su aroma se sentía con mayor intensidad en las proximidades de una casa de reposo para ancianos que se encontraba ubicada allí. Innumerables habían sido las ocasiones en las que los vecinos se habían acercado a la casa para preguntarle a la propietaria cuál era el motivo de tan pestilente hedor. La propietaria y administradora del hogar de reposo, una mujer bastante mayor con un semblante muy amable, respondía siempre que no se explicaba el origen de las miasmas que expedía su patio. Su teoría era que se debía a problemas con el alcantarillado. Muchas veces los vecinos se habían ofrecido a ayudarla a regar químicos o sustancias para que el hedor mermara, pero no hubo forma de frenar tanta pestilencia que emanaba del patio de la inocente anciana. Tras varios meses y hartos de la situación de salubridad, los vecinos de aquel barrio de Sacramento decidieron llamar a las autoridades, alentados también por las sospechas de una trabajadora social que acusaba a Dorotea Puente, dueña de la casa de reposo para ancianos, de haber asesinado a uno de sus protegidos el 11 de noviembre de ese año. El detective John Cabrera,
recibió la llamada e inmediatamente se movilizó junto con su equipo al lugar indicado. Al llegar, lo primero que el agente John Cabrera y su equipo pudieron atestiguar fue el pestilente hedor que se apoderaba de todo el vecindario y cuya intensidad les hacía sentir náuseas en las proximidades de la casa de Dorotea Puente. Una vez allí, la mujer dejó entrar a los oficiales sin poner resistencia y les dijo que eran libres de inspeccionar su hogar. La mujer parecía impasible, aún sabiendo que era sospechosa de asesinato, pero ante todo su semblante seguía siendo amable y despreocupado. Entre tanto, Cabrera y compañía registraron toda la casa, un poco mareados por el olor que allí imperaba. Sin embargo, no encontraron evidencia alguna del supuesto asesinato. De hecho, el hogar era como cabría esperar, pero antes de salir de la casa y de terminar con el proceso, Cabrera vio algo que le generó curiosidad. En el patio de la casa había tierra removida y un espacio que se veía como si se hubiera trabajado recientemente. Cabrera informó a la dueña del predio que tenía que inspeccionar su patio. La mujer no se mostró inquieta y accedió tranquilamente. En un primer momento, Cabrera y sus hombres no encontraron nada fuera de lo común. La mujer dijo que la tierra había sido removida porque ahí solía echar desechos de pescado y de comida debido a los problemas que venía presentando desde hace tiempo con las basuras y el alcantarillado. A pesar de la explicación brindada por la dueña, los hombres nada más al salir al patio notaron que el hedor provenía de ese punto. La atmósfera de ese lugar era prácticamente irrespirable. Era casi como estar en una fosa común de alguna guerra. Inmediatamente el equipo de policía se puso a excavar y en un principio no encontraron nada fuera de lo común, pero a medida que avanzaban el olor les penetraba más profundamente las fosas de la nariz y era esto lo que los impulsaba a seguir. Después de varios minutos de excavación, finalmente dieron con algo siniestro. Parecía ser un cuerpo. En este punto aumentaron los esfuerzos y pronto desenterraron un cuerpo con la cabeza y un brazo mutilado. Cabrera increpó a Dorotea Puente, que explicó que no sabía cómo había llegado aquel cuerpo a su patio. A pesar de que el cuerpo había sido encontrado en sus predios, el oficial Cabrera no podía concebir cómo una mujer que rondaba los 70 años hubiera podido transportar un cuerpo y enterrarlo en el patio de su casa. Por prevención y por protocolo le informó a Dorotea que quedaba bajo prisión preventiva hasta que se pudieran esclarecer los hechos. La mujer aceptó de buena gana y dijo que ayudaría en todo lo que le fuera posible para agilizar el proceso. El oficial Cabrera se quedó tranquilo, pues creía en la inocencia de la mujer, que con su amable rostro y mirada angelical le dijo que iría un momento al baño. Cabrera esperó durante un rato hasta que sintió que el tiempo se había prolongado bastante. Cuando fue a buscar a la mujer, se dio cuenta que la anciana había emprendido la huida. El oficial inmediatamente comunicó que la mujer había escapado. Mientras se llevaba a cabo la búsqueda de la fugitiva, el equipo de Cabrera siguió inspeccionando el jardín de la amable anciana, donde no solo había un cuerpo enterrado. A lo largo del día siguieron apareciendo cuerpos y más cuerpos. Por tal motivo, aquel hogar de reposo para ancianos fue bautizado como la Casa de la Muerte. Entretanto, luego de varias horas de búsqueda, aquella anciana fue capturada a no demasiada distancia de la ciudad. Pero, ¿quién era aquella mujer de rostro angelical que se había dado a la fuga ante el inesperado acontecimiento de ese día? Dorotea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 y fue la quinta de 6 hermanos. Su familia, como cabría esperarse, era bastante disfuncional. Su madre tenía problemas con el alcohol, por lo que varias veces durante la infancia de Dorotea terminó en prisión. Su padre, por otra parte, sufría de depresión y se quejaba frecuentemente frente a sus hijos que quería morir, mencionando varias veces sus deseos de quitarse la vida. La tan ansiada muerte del padre llegó cuando Dorotea tenía tan solo 5 años. Dada la inestabilidad de su madre, fue criada por sus hermanos, pero sostenida por su madre. Luego de algunos años en compañía de su madre y de sus hermanos, Dorotea se mudó a San Dimas, California,
California. Allí ingresó a una escuela en donde asombraba a profesores y compañeros por su impresionante capacidad de decir mentiras. Intentando corregir ese comportamiento, los profesores conocieron a la madre de Dorotea, una mujer totalmente inestable que maltrataba a sus hijos y tenía muchos problemas con el alcohol. Por este motivo, los profesores llamaron a Seguridad Social y la madre de Dorotea perdió la custodia de todos sus hijos, que fueron a parar a distintos albergues. Pocos meses después, la madre de Dorotea murió en un accidente de motocicleta. Mientras tanto, la pequeña niña tuvo que pasar su vida moviéndose de albergue en donde sufrió innumerables violencias, tanto íntimas como físicas y psicológicas. Todas estas situaciones en la vida de la joven hicieron que se convirtiera en una mentirosa compulsiva que inventaba nuevas vidas dependiendo de la persona con la que se cruzara. Así fue como a los 16 años conoció a un soldado con el que se casó, mintiéndole sobre toda su vida, incluido su nombre. Con este hombre tuvo 2 hijas, una se quedó con la madre de él y la otra chica fue dada en adopción debido a que Dorotea nunca fue capaz de asumir el rol de madre. Luego de varios años se separaron y con una nueva personalidad Dorotea consiguió un nuevo esposo con el que vivió varios años. Durante ese tiempo la mujer se dedicó a administrar un prostíbulo, razón por la cual fue llevada a prisión durante 90 días por tráfico de personas. Sin embargo, fue gracias a su talento natural para mentiras que logró reducción de pena. Después de salir de prisión, su marido la llevó a un psiquiatra, pues sabía que era mentirosa compulsiva, y una vez salió de allí, la mujer se separó. Años después volvería a casarse con otro hombre llamado Roberto Puente, del que tomaría su apellido. Años más tarde se separaría nuevamente. Cerca de mediados de la década del 70, Dorotea, con ayuda de dineros del gobierno, abrió una pensión llamada Los Samaritanos en la calle 2100F de Sacramento. Sin embargo, su iniciativa no era la de ayudar a los más necesitados. Por el contrario, lo que la mujer buscaba era beneficiarse de las personas que ingresaban en su hogar, extorsionándolos y robándoles el dinero. El requisito de ingreso a su asilo era firmando cuantiosos cheques a nombre de ella, con la supuesta excusa de que ella administraría sus recursos. Pero su primer método de fraude no fue tan exitoso. A pesar de su capacidad para engañar personas y manipularlas, varios trabajadores sociales la denunciaron, razón por la cual tuvo que pagar 2 años y medio de prisión debido a delitos de fraude. Una vez la mujer obtuvo su libertad condicional, sabía que antes de seguir ejerciendo sus sucios métodos tenía que ganarse primero a los trabajadores sociales, razón por la cual se hizo amiga de varios de los encargados de visitar su hogar. Justamente una de sus primeras víctimas fue una de las primeras personas con las que trabó amistad. Se trataba de una mujer que ingresó al hogar de Dorotea, pues conocía a la mujer y creía que estaría en buenas manos. Ruth Monroe llevaba apenas una semana en casa de la mujer cuando su estado de salud se empezó a ir a pique. Lo que la mujer no sabía y probablemente nunca supo es que Dorotea le daba infusiones de té envenenando 3 veces al día a la víctima, hasta que al cabo de una semana la mujer finalmente falleció por sobredosis de codeína y otros fármacos que la amable Dorotea le suministraba sin consentimiento. A pesar de que en un primer momento se levantaron algunas sospechas, los trabajadores sociales intercedieron en favor de Dorotea, quien salió impune de esta situación y de muchas más que vendrían más adelante. Pues después del primer asesinato, la mujer nunca paró de asesinar víctimas. La diferencia es que ahora, en vez de reportar los muertos, los ocultaba en el patio de su casa, y ante las preguntas de los trabajadores sociales simplemente respondía que se habían marchado. Esto sucedió durante varios años en los que Dorotea estudiaba bien quién sería su siguiente víctima y tenía en cuenta criterios como la cantidad de atención que las personas recibían, si tenía familia y si su estado mental era estable
o padecía de alguna enfermedad mental. Así, sus víctimas predilectas eran personas de edad avanzada, solitarias y con problemas mentales, de las cuales después de cada asesinato podía argumentar que habían escapado de su casa. Desde el año 1982, fecha de su primer asesinato, hasta su captura en 1988, Dorotea Puente asesinó a un total de 9 personas, 8 de ellas personas que albergó en su hogar y la última una persona a quien le encargó la construcción de una especie de ataúd y a quien le encargó también que excavara en su jardín para ocultar los cuerpos de sus víctimas. Finalmente, Dorotea fue condenada a cadena perpetua y ella misma confesó sus asesinatos. Murió el 27 de marzo de 2011 de muerte natural. Esto ha sido todo por el video de hoy, leyenda. Espero que de corazón te haya impactado este caso tanto como lo hizo conmigo. Creo que definitivamente todas las personas tienen historias detrás del rostro amigable o huraño que muestran al mundo.